Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio que fue creado desde el corazón de Dios con el propósito de traer descanso a nuestras almas en medio del caos de la maternidad. El tema del día de hoy, influyente o influenciable. ¿En cuál de las dos posturas consideras que te encuentras? Quiero empezar haciéndote la reflexión que estamos viviendo la era de las redes sociales. Si recordamos, desde la pandemia del 2020, se exponenció este tipo de contenido con el fin de entretenernos. Y surgieron los famosos influencers, que en poco tiempo se viralizaron al grado de tomar muy en cuenta las opiniones que ellos tienen acerca de una postura cultural, política, religiosa, acerca de algún producto o cualquier tipo de cosas que ellos apoyen. Hay influencers de todo tipo, desde gente preparada que con conocimiento expone sus ideas, gente que solo busca brindar humor o gente que desconoce de ciertos temas y aún así se atreven a hablarlo. Y de estos últimos es que están llenas las redes sociales, desafortunadamente. Te quiero preguntar, ¿hasta dónde han llegado las influencias que vemos en el mundo? ¿Estoy siendo influenciada como madre en la educación de mis hijos? ¿Me dejo llevar por lo que la mayoría dice sin siquiera razonar el pensamiento? ¿O acaso adopto modas solo porque son influenciables y me parecen bien? Repito lo mismo del mundo porque parece algo bueno y parece no ir en contra de los principios de Dios. De verdad quisiera preguntarte hasta qué punto has notado que eres influenciable, tal vez al punto de cuestionar tus valores o de ver las cosas de Dios como religiosidad, tal vez al punto de decir, ay, es que son unos exagerados, esta postura no es nada malo. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. Si me acompañas a Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese cambio de mente es el que Dios desea que tengamos, para ya no ver las cosas del mundo como algo que imitar, sino darnos cuenta que debemos tener la mirada en las cosas del reino de Dios. Últimamente, en las redes sociales, nos bombardean con todo tipo de consejos sobre maternidad. Desde el embarazo nos empiezan a llenar con ideas de todo tipo, temas de lactancia, todo lo que se tiene que comprar para recibir al bebé, el tipo de educación que le voy a dar al bebé, que si la crianza respetuosa. Y parece que no nos detenemos a analizar por un momento lo que estamos viendo y escuchando, y en automático queremos lo mismo que aquellas personas influencers tienen porque los recomienda. No nos detenemos a pensar si esas posturas que ellos tienen van a agradar a Dios o no lo van a agradar. Simplemente como esa persona es famosa, ya tiene tantos seguidores, yo quiero ser como esa persona y aparentemente todo muy bien en su vida y quiero imitarlo. Pero te vuelvo a preguntar, ¿realmente estoy glorificando a Dios al adoptar ideas de gente del mundo solamente porque me parece que tienen buen contenido? Por favor, acompáñame a 1 Corintios 10:23. Dice la palabra, se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. ¿Qué significa esto? Que no todo lo que veo o escucho del mundo sobre la maternidad es edificante. Es más, te puedo asegurar que no hay cosas que el mundo hable de la maternidad que vaya de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo el que gobierna es Satanás, el enemigo. Y dice la palabra de Dios que los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Yo te puedo asegurar que aparentemente pudieran haber
ideas que quisieran llevar una similitud con la palabra de Dios, pero si lo vemos bajo una lupa, realmente está todo en contra a la palabra de Dios. Entonces no todo lo que yo veo en redes sociales me edifica. Está permitido para mí si yo quiero adoptar una postura, claro. Dios es un caballero. Él no nos obliga a que vengamos a su presencia. Él no nos obliga a buscarle. Es nosotros nos tenemos que acercar a Él si es que yo quiero ese cambio en mi vida. Pero claro que todo me está permitido. Solo te recuerdo que no todo es bueno y que no todo es beneficioso. Por favor, acompáñame a Santiago 4:4. Dice la palabra de Dios: gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Fíjate qué fuerte. Ni siquiera te dice, no le caes bien a Dios. Si tú eres amigo del mundo, Dios se va a disgustar. Si tú eres amigo del mundo, Dios te va a ver con malos ojos. Dice, te constituyes, te conviertes en enemigo de Dios si tú prefieres ser amigo del mundo. ¿Y cómo puedo yo creer o pensar que estoy siendo amigo del mundo? ¿Puedo estar yo amando al mundo? Si deseo imitar las conductas que el mundo tiene, es probable que yo ame más al mundo de lo que pienso y que ame más al mundo que a Dios. Porque a veces decimos, yo amo a Dios, pero también amo las cosas del mundo. Y la palabra de Dios dice que no podemos tener dos dioses, que o vamos a amar a uno y aborrecer al otro, pero que no podemos, en nuestro corazón no puede estar dos dioses a la vez. Un ejemplo de esto que te digo puede ser que yo participe de las ideologías de género, como ahora que está muy de moda, ¿verdad? Y caer en el pretexto de que Dios es amor y que Dios ama a todos por igual. Y sin darme cuenta, ir educando a mis hijos con el pensamiento de que puedes tener cualquier pareja porque amor es amor y hay que respetar. Otro pensamiento de esta misma ideología de género es decir, ay, Dios los va a alcanzar. Y sí, primeramente Dios, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es el hecho de querer hacernos ciegos ante esas posturas. Decir como de, yo por ser prudente mejor no me involucro y que Dios tenga misericordia. Pero al no involucrarte, te estás haciendo ciego ante una verdad que pasa en el mundo. Y esto es demasiado delicado, mis amadas hermanas, porque Dios condena cualquier tipo de relación que no sea hombre con mujer. Dios abomina la homosexualidad, el lesbianismo o cualquier otro tipo de relación que ahorita sacan y se inventan. Pensar de esta manera en automático me constituye enemiga de Dios. El que yo diga, ay, claro, es amor y Dios es amor y las parejas se aman, no importa su género, eso es incorrecto. Eso me hace ser enemiga de Dios. Otro ejemplo puede ser meter y llenar a mis hijos de todo tipo de información secular y nada de la palabra de Dios, porque puedo pensar que para que mis hijos tengan buena posición económica en un futuro, deben estar súper preparados en las cosas del mundo. Pero eso no es así. Una vez más, si yo caigo en ese pensamiento, sería amar más al mundo y las cosas del mundo, importarme más las cosas del mundo y la educación del mundo y dejar a un lado el tema de Dios y no instruir a mis hijos en un temor reverencial a nuestro Padre eterno. Si estamos actuando de esta manera, déjame decirte que estamos imitando las conductas del mundo y que estamos siendo demasiado influenciables en estos tiempos. Tal vez, como te decía, puedes llegar a pensar que es muy religioso lo que te digo. Tal vez me dices, es que Dios no es así. Es que hay que irnos porque he escuchado de muchos, desafortunadamente, de muchos cristianos que dicen, es que el evangelio hay que irlo actualizando porque las cosas se actualizan. Y la palabra de Dios es la misma de ayer y hoy y será la misma por los siglos de los siglos. La palabra de Dios se creó hace muchísimos años. Y es la misma que seguimos usando hasta el día de hoy porque es lo que Dios dijo, porque es lo que salió de la boca de Dios.
Yo no puedo querer modernizar mi relación con Dios porque el mundo está modernizándose. No, yo debo de mantenerme santa, en una postura de santidad con Dios, y el mundo puede rodar, pero mi relación con Dios no se mueve y no me permito ser influenciable por las conductas del mundo. Y la verdad es que si permitimos esos pensamientos muy sutiles, porque el enemigo así es, el enemigo es muy astuto, no se va a presentar ante ti como lo imaginamos, con unos cuernos, el rojo, lo que sea. No se va a presentar así ante ti, no se va a presentar con cosas muy obvias, se va a ir presentando en pensamientos muy sutiles, en cosas de que no, esto no creo que desagrade a Dios, no, esto no es para tanto, no, esto no pasa nada. Se va a presentar ante ti con cosas muy chiquititas y como una bola de nieve, esas ideas siendo chiquitas van a ir agarrando fuerzas, van a ir creciendo cada vez más. Tú vas a decir, ay, esto es mucha religiosidad y yo no creo en esa religiosidad. Pero lo que realmente es que estamos dejándonos influenciar por las conductas del mundo y estamos quitando la santidad que Dios nos pide tener. El enemigo va a ir metiendo ideas sutiles, como te digo, pensamientos, ideas que, ay, a mi amiga de la mamá de un compañerito de mi hijo me dijo esto y parece tener razón. El enemigo va a disfrazar mentiras con verdad y verdad con mentiras. Y va a distorsionar lo que vemos y escuchamos, para que a lo bueno lo llamemos malo y a lo malo lo llamemos bueno. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y si tú y yo amamos al mundo, y si tú y yo nos dejamos influenciar por lo que vemos en redes sociales, por lo que escuchamos de influencer, por las ideas que vemos ahorita en la actualidad, si tú y yo dejamos que eso nos influencie y nos separe de Dios, es que realmente yo no tengo el amor de Dios, porque si yo amo más a este mundo, pues el amor del Padre no está en mí. Amada hermana, estos tiempos tan peligrosos en los que vivimos, no podemos dejarnos caer y amar las cosas del mundo. No podemos enseñarle a nuestros hijos que amen más las cosas seculares antes que a Dios. No puedo yo dejarme influenciar por cualquier tipo de persona, porque como te decía, las redes están llenas de gente que no sabe de ningún tema y se atreve a opinar y se atreve a aconsejarte, y lo peor es que muchas de nosotras tomamos esos consejos como una verdad absoluta sin analizar lo que nos están diciendo. Entonces tú y yo no podemos dejarnos influenciar por las cosas del mundo, solamente por la palabra de Dios, porque esto es lo que edifica. Tú y yo, mi amada hermana, tenemos la capacidad de influir en nuestros hijos, sobre todo mientras son pequeños. Los niños creen lo que tú les dices y depende de nosotras hacia dónde voy yo a influenciar a mis hijos. Si voy a guiarme más por las cosas que dicen el mundo para querer encajar, para querer aparentar algo que no es, para decir no soy tan religiosa, yo soy mitad y mitad, pero la palabra de Dios dice que a los tibios Dios los vomitará. Entonces yo no puedo estar un pie en las escrituras y un pie en el mundo, porque como te decía, eso sería tener dos dioses. Si yo influyo en la educación de mis hijos desde muy pequeños en instruirlos en la palabra de Dios, ellos van a tener unas bases sólidas para que cuando llegue la prueba ellos no se tambaleen y el mundo no los arrebate como si fueran de ellos. Tú y yo como madre debemos defender nuestra fe, pararnos en alto, analizar lo que vemos, lo que escuchamos y ya no ser más influenciables, sino ser influyentes en la educación de nuestros hijos, influyentes en la palabra de Dios. Juan 17:14 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo.
Aquí Jesús mismo dijo de nosotros que no somos de este mundo. Entonces yo no puedo imitar o anhelar lo que hay en el mundo. No seamos más influenciables por cualquier tipo de contenido y mejor seamos esa influencia en los temas del reino de Dios. Primeramente en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestras familias y si se puede en la sociedad. Estamos, como te decía, viviendo tiempos muy difíciles, donde es crucial pararnos en la brecha y defender el reino de Dios aquí en la tierra, porque el enemigo está tomando demasiado terreno y los cristianos, la verdad es que estamos muy tibios. Y no estamos solas. Mayor es el que está con nosotras que el que está en el mundo. Hay que vivir en esa confianza. Ya no más hay que permitir que el enemigo quiera venir con ideas sutiles y vanas y meternos ciertos pensamientos. Hay que escudriñar las escrituras, ver cuál es la voluntad de Dios, ver qué es lo que la palabra de Dios sí dice y sí aprueba y hacer una diferencia entre esto estoy viviendo ahorita, esto no le agrada a Dios, lo quito, esto sí le agrada a Dios, permanezco. Pero tener esa inteligencia de decir yo quiero agradar a Dios con mi vida. Y Dios nos va a dar esa fortaleza de seguir avanzando, mi amada hermana. Te envío un fuerte abrazo, mamá. Espero que esta parte de la palabra sea tan edificante para ti como lo fue para mí. Y si te gustó este contenido, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hasta luego.